cordial saludo. El día de hoy quiero hacerles unos breves comentarios acerca de una de las actividades que resulta problemática para muchos psicólogos forenses, especialmente para aquellos que recién inician en estas labores de carácter pericial. Asimismo, también resulta ser una de las cosas que más preocupan a muchos abogados. En tanto buscan que un dictamen pericial sea adecuadamente ratificado en un juicio. Vale la pena iniciar indicando que en la actualidad la mayoría de los procesos en Colombia, por no decir que todos, tienen o están sostenidos sobre un sistema de oralidad. ¿Ello qué quiere decir? Que los procesos deben ser adecuadamente ratificados y sustentados en el juicio oral. Como cualquier otra prueba, el dictamen pericial está regido por dos principios básicos: la inmediación, que hace referencia a ese conocimiento que llega de manera inmediata y oportuna al juez a través de la oralidad en la audiencia, y la contradicción, es decir, que la prueba va a ser sometida a interrogatorios cruzados a fin de que sea desacreditada o bien que se ratifique la misma en el proceso. Para una adecuada ratificación en juicio hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es la idoneidad, lo cual resulta sustancial dentro de cualquier juicio oral, dentro de cualquier práctica de prueba, de hecho. Pues la idoneidad permitirá que el juez de una u otra manera pueda confiar en la información que será en su momento planteada por el testigo, en este caso el perito. Esa idoneidad depende de varios factores en materia pericial. El primero, el perito debe tener una formación de pregrado, una formación de posgrado. Igualmente se puede acreditar la idoneidad a través de los cursos de formación complementaria. Hay que tener en cuenta que para aquellos que no tienen experiencia alguna o la experiencia es precaria, la formación posgraduada o complementaria termina siendo fundamental, ya que de una u otra manera va a suplir la falta de experiencia. Ahora, en razón precisamente de esa experiencia, las indagaciones que se hacen, ya sea por parte del juez o inclusive por parte de quien lleva al perito, se orientarán primero a indicar cuál ha sido su experiencia general alrededor de la práctica psicológica. Asimismo, se orientará hacia la práctica específica, es decir, cuántos dictámenes ha realizado, en qué tipo de casos o áreas del derecho, y resultará fundamental que para el caso concreto o el tipo de valoración concreta también se pueda expresar qué tipo de experticia tiene el psicólogo forense. Algunos abogados también apelan a la experticia en función de si su perito ha sido conferencista, tanto nacional o internacional, o bien, como lo indica el Código General del Proceso, en función de publicaciones o cualquier otro tipo de producto que tenga ese profesional en la materia relacionada con el objeto de la pericia. Posterior a ello, se formularán toda una serie de preguntas de rigor orientadas a establecer condiciones metodológicas, hallazgos, pertinencia de instrumentos o métodos utilizados, la correspondencia de esos hallazgos con los métodos, asimismo la correspondencia de los hallazgos con las conclusiones que emite el perito. Aquí es importante tener en cuenta que si bien la parte que requiere la prueba guía al perito en función de sus preguntas, es el perito quien guía al juez en función del razonamiento lógico que constituye su análisis forense y sus respectivas conclusiones.
en ese orden de ideas. Se precisa de un lenguaje sencillo, claro, que no debe perder rigor técnico, pero de una otra manera debe ser fácil de entender para el juez, quien es en últimas a quien se le va a proveer del conocimiento que constituye la experticia de la actividad pericial. Podríamos decir en principio que el interrogatorio resulta ser lo más sencillo en el proceso. Algunos abogados preparan a sus peritos, o bien las preguntas que se formulan en el interrogatorio pues tienen cierto margen de respuesta que permite que ese perito pueda exponer ampliamente lo que se le está poniendo de presente a través de una pregunta. Lo complicado específicamente en los escenarios penales es el contrainterrogatorio, en tanto se formula toda una dinámica de carácter dicotómica, es decir, las preguntas que se formulan al perito básicamente están planteadas en términos de sí o no. Aunque algunos fiscales o defensores intentarán llevar al perito por esa senda, es importante considerar que en algunos casos podemos hacer salvedades, planteándole al juez la necesidad de ampliar nuestras respuestas, dado que un sí o un no va a generar ambigüedades. Y de hecho, pues esa no es nuestra labor en el marco del auxilio a la justicia. Hay jueces que lo permiten, hay otros que sencillamente no facilitan dicha condición. De allí que la tarea del abogado que nos lleva será estar atentos a aquellas situaciones que tal vez tienden a ser complejas para responder en términos de sí y no, de modo que ya sea en el redirecto o en la oportunidad que el despacho considere pertinente, se puedan hacer preguntas orientadas a esclarecer esos aspectos que tal vez han sido ambiguos en el marco de un contrainterrogatorio. Hay que tener en cuenta que el contrainterrogatorio también tiende a ser un escenario muy hostil, de hecho con cualquier testigo, en tanto se orienta a poner en cuestión ya sea su idoneidad o bien su credibilidad. En este caso, en materia pericial, la credibilidad técnica o científica frente a los hallazgos o discusiones que se plantean en torno a la pericia. Hay que considerar que esa hostilidad no está dirigida como tal contra la humanidad del perito, es contra la función que cumple. De allí que es importante guardar total compostura frente a preguntas que puedan tener cierto carácter despectivo. Asimismo, estar muy atentos a cualquier tipo de pregunta de carácter capciosa, especulativo o demás, en la medida en que esas preguntas tienden a confundir el mensaje que se le intenta llevar al juez. Debemos tener en cuenta que nuestro deber no es con las partes, es con la justicia. De allí que la atención que debe tener el perito y toda su compostura en términos comportamentales debe ser impecable para que ese juez, de una u otra manera, pueda observar la rigurosidad científica con la cual realizamos nuestra labor pericial y asimismo pueda evaluar nuestra neutralidad frente al concepto que emitimos. Espero que las notas de hoy sean de provecho no solo para todos aquellos psicólogos que recién inician esta actividad, sino también para aquellos que en función de las experiencias también tenemos la posibilidad de legitimar errores. La experiencia que genera la responsabilidad de revisarnos constantemente, no solo frente a nuestro ejercicio de evaluación, sino la forma en que dicho ejercicio es respaldado a través de la sustentación en juicio. Hasta una próxima ocasión.